pierden o no quedan, perdón, no quedan linkeadas a la presentación que hicimos en sí. O sea, yo quiero hacer un tema de abastecimiento y capaz que hago una consulta en el aire, en el foro, y no queda muchas veces linkeada al propio tema. Entonces mi idea es, cada clase ponerles un Google Form, que es muy sencillo, que tiene nombre y pregunta, por si tienen alguna duda, que pueden hacerla durante la clase sin ningún problema, o pueden hacerla posterior cuando estén repasando y demás, o cuando estén estudiando para el examen. La idea es que a mí me van a ir quedando las dudas en un archivo que para mí es muy sencillo de ver. Nada, es algo que me gustaba implementar como para ver si vale la pena o no. Porque a mí, por lo menos, particularmente, a veces se eleva, no me resulta tan amigable. En cambio, entrar a un Google Form me parece una pavada, hago link, escribo la pregunta y salgo del paso. ¿No? Bien. Bueno, ¿qué vamos a ver exactamente en esta clase? A ver, para que le admití un compartir. ¿Qué vamos a ver exactamente en esta clase? Bueno, en esta clase vamos a ver cuál es el objetivo del curso, cuáles son los conceptos claves en lo que respecta a la supply. Eh, Contexto, estrategia y desafíos de la cadena, el rol del contador y el licenciado en realidad es el rol del administrador en general de esto. Y si nos da tiempo, vamos a hacer un ejemplo práctico y un pequeño ejercicio de seguimiento, a ver si también. Que son dos pruebas. Esta calle se me dio por innovar y voy a hacer dos pruebas. Una es la anterior y otra es la del final. Vamos a ver si funciona. Bueno, acá, ¿cuál es el objetivo del curso? El primer objetivo es comprender los conceptos básicos de la cadena de suministro y de la logística. Primero, ¿por qué? Porque casi todo el mundo interpreta que ambos términos son lo mismo y sin embargo no son exactamente lo mismo. Entonces la idea es entender qué es uno, qué es otro, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué estamos dando este curso? ¿Por qué estamos dando este curso en esta facultad? Identificar cómo las decisiones logísticas impactan en el resultado económico de la empresa. En definitiva es eso, una vez que entendemos los conceptos, entendemos por dónde viene la mano, obviamente que hay un montón de decisiones de nuestros flujos que tienen un impacto en el resultado económico y ahí está el tercer punto y es reconocer el rol como analista clave en la gestión de la cadena. ¿No? Bien. Bueno, acá un poco empezando con el tema. Voy a checar una cosa que a mí me molesta. Dame un segundito. No, no sé qué hice. Dame un segundo. Ahí va, ahora sí. Luana, ¿van a subir las clases grabadas? Sí, gracias Santiago por contestar. Qué genio. Ya me contestan en el chat toda la misma vez. Me parece fantástico. Bien. Lo que decía, yo por lo general, cuando hablamos con una persona cuando nosotros arrancamos esta carrera, no, perdón, primero es que nada, digo nosotros, soy una, ¿no es? Le estoy faltando el respeto porque no soy contadora ni licenciada en administración de empresas. Soy ingeniera en alimentos, no tengo nada que ver, pero sí que toda mi familia es contable. Literalmente cuando hablo de todos es mi padre, mi esposo, mis hermanos, son todos licenciados o contadores, así que yo a veces me siento aparte, aunque en la práctica no lo soy. Pero sí que yo lo vi desde mis hermanos y mi esposo, que todos cuando arrancan la carrera es como que su mente está a trabajar en un estudio contable o trabajar más para la parte de finanzas de una empresa. Entonces, como que les cuesta entender qué tenemos que ver, qué tiene que ver el rol de un administrador en esto, ¿no? Entonces, acá lo importante es entender que todas las decisiones que se toman en la logística afectan los costos, o sea, los costos de producir, de mover, de transportar. Obviamente, al afectar esos costos, se afecta la rentabilidad de la empresa y el capital de trabajo. Con lo cual, es importante que
en este flujo, en este sistema, en este ecosistema, formen parte los que tienen un conocimiento técnico en las finanzas de una compañía. ¿Sí? Que muchas veces nosotros, los que no estudiamos una carrera administrativa, nos sucede un poco eso. O sea, nosotros, los que estudiamos, yo por lo menos particularmente que estudié ingeniería, a nosotros en ingeniería nos enseñan una base técnica de cómo funciona una bomba, cómo funciona un motor. Tenemos el conocimiento técnico de cómo funciona un proceso productivo. Ahora, no tenemos el conocimiento del impacto económico que tienen ciertos pasos de ese proceso. Cambiar un paso, cambiar un proceso entero, qué impacto económico tiene, qué inversiones yo tengo que hacer para poder hacer que eso suceda, qué retornos tiene, todo eso no lo sabemos, o sea, a nosotros por lo menos en nuestras carreras no nos enseñan todo eso. Entonces, para poder tomar esas decisiones es fundamental tener una persona que sí tenga ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto básicamente lo que traduce es lo que hacemos en la operación en información valiosa para el que toma las decisiones después más arriba, porque el que toma las decisiones a nivel de alta gerencia las toma en función de un número económico. O sea, si bien hay después un impacto en la satisfacción del cliente, un impacto en medio ambiente y demás, a la larga lo primario es que mi empresa sea rentable, porque si no, a menos que yo sea rico y millonario y estoy regalando, estoy haciendo una empresa por beneficencia, si no es ese caso, mi empresa tiene que ser rentable. Entonces, todas las decisiones que yo vaya a tomar como cabeza de la empresa van a estar avanzadas en un número económico. Entonces, ustedes el rol que es fundamental es poder traducir lo que pasa en el piso operativo a un número para mostrarle al dueño de la empresa para que esa persona pueda tomar una decisión. ¿No? Y también otra cosa que es fundamental, y en esta carrera también hay muchas materias que se basan en esto, es todo lo que es el análisis de datos y cómo poder evaluar el comportamiento de esos datos. ¿Sí? Esta carrera tiene mucho de conocimiento de Business Intelligence, o sea, trabaja mucho en el desarrollo de la inteligencia de negocio. Entonces, sí que los contadores están muy formados en eso, bueno, obviamente en estadística, pero análisis de datos. Entonces, no siempre los que están en piso tienen ese conocimiento técnico en el análisis de datos, y es fundamental, no solamente por el impacto económico, sino para evaluar si los procesos están sucediendo de la manera correcta o no. ¿Ah? Por eso es como parte introductoria el entender por qué estamos teniendo esta clase en esta carrera. Bien, ahora vamos a ir con conceptos claves, ¿no? O principales. ¿Qué es una cadena de suministro y qué significa el término logístico? ¿Está? La cadena de suministro, como bien está definido ahí, es una red de procesos que conecta proveedores, fabricantes, centros de distribución, tiendas y clientes, coordinando el flujo de productos, de información y de dinero. ¿Sí? En cambio, la logística es un conjunto de actividades que permiten mover, almacenar y entregar productos de manera eficiente y oportuna dentro de la cadena. La gran diferencia que hay entre uno y otro es que la logística habla más de los movimientos físicos. La logística habla bien del movimiento, es decir, bueno, el transporte entra dentro del rubro de logística, almacenamiento entra dentro del rubro de logística, o sea, es el movimiento del artículo en definitiva. Yo, más pensado en un bien y no tanto en un servicio, un bien se tiene que transportar desde la fábrica hacia el almacén o hacia el centro de distribución, se tiene que almacenar en un centro de distribución, se tiene que preparar un pedido, todo eso implica el movimiento físico del bien y eso es lo que forma parte de la logística. Ahora, la cadena de suministro en realidad es cómo yo no solamente hago los movimientos, sino que hago los movimientos de la manera más eficiente posible, ¿sí? Entonces, eso que implica, no solo implica realizar la actividad per se, sino que también necesita tener información
¿De quién? Información de nuestros proveedores, de qué mercadería manejan, qué tiempos manejan, si existe un único proveedor o existen varios. Tengo que tener la gestión de los recursos, ¿no? Esto de que la cadena de suministro trabaja con equipos que es el equipo de transporte, el equipo del centro de distribución, el equipo de producción, el equipo de marketing, el equipo de ventas, el equipo de finanzas. Entonces, todas esas todos esos equipos que en algún momento prestan algún servicio o prestan alguna información para que esto se suceda de manera correcta, se tiene que gestionar de manera articulada para que la información fluya como tiene que fluir, de manera ordenada, que sea entendible, que sea transparente y que todas las partes involucradas tengan el conocimiento de lo que se necesita hacer, ¿no? Entonces, estamos hablando que no estamos hablando solamente de gestionar las actividades en sí, sino que es las personas. Cuando hablamos de los recursos, también hablamos de los recursos materiales, o sea, cuando hablamos de recursos no solo el humano, sino que es, bueno, yo necesito efectivamente camiones, necesito computadoras, necesito un servicio tercerizado, todo eso es la gestión de los recursos involucrados en esta cadena. Y por último, está la planificación. Para que esto se suceda de manera correcta, como verán, yo les digo, son muchos actores, ¿no? Y esto es como un partido, digamos, si se quiere, de ajedrez. Esto es para que del proveedor a la fábrica se den las cosas como corresponden, de la fábrica al depósito a la tienda y de la tienda al cliente, tiene que haber una planificación de cómo se van a hacer las cosas. ¿Sí? Esto no es decir, bueno, yo proveedor voy a producir 500 kilos de azúcar porque total en algún momento me lo van a comprar y la guardo en cualquier lugar porque total el espacio que yo tengo es infinito y puedo guardar el azúcar donde se me ocurra. Yo fábrica produzco miles de litros de bebida, total, como tengo el azúcar disponible, puedo tirar a producir 800.000 litros de bebida, total, si se vence no pasa nada. Entonces, obviamente que para que esto se suceda de manera eficiente, con los menores costos posibles y con el mejor servicio al cliente, tiene que haber una planificación sí o sí, en cada una de las etapas. Y la planificación no solamente estamos hablando de la planificación de la parte de lo que le digo, de la actividad física del movimiento, sino planificar en qué momento tenemos que hacer uso de ciertos recursos, planificar cuándo se tienen que dar los tiempos, dónde se van a almacenar las cosas, bueno, planificar qué es lo que necesito efectivamente, qué cantidad necesito, cuándo la necesito. Todo eso es lo que es la planificación del proceso, ¿sí? Entonces, para nosotros planificar, así como cuando armamos un presupuesto, de alguna manera, y vuelvo un poco a lo que hablamos al principio, yo necesito tener algún tipo de datos, porque la planificación, o sea, a ver, a menos que yo esté hablando de un artículo nuevo, disruptivo, que no tenga ningún tipo de historial en el mundo, bueno, es más difícil planificar ciertas cosas por lo diferente que es. Ahora, cuando yo tengo un artículo de consumo masivo, donde tengo una historia de mi producción, donde tengo una historia de mis competidores, donde tengo una historia del mercado, bueno, la planificación se hace en un montón en función de información que yo recolecto, analizo y de esa saco un dato, una tendencia que me ayuda a planificar. Entonces, volvemos a ustedes como agentes de análisis de datos, ¿sí? Bien. Cualquier cosa, chiquilines, si alguno tiene una duda, pregunte, por fin. Bueno, ahora, ¿cuál es el objetivo de la cadena de suministro en definitivo? ¿Cuál es el objetivo de lo que estamos hablando acá? ¿Está? ¿Cuál es el objetivo de gestionar la cadena de suministro como la gestionamos? En definitiva, y como dice ahí, es maximizar el valor total agregado. Que eso es como una frase muy grande, porque uno lo primero que pensaría es,
maximizar el valor total agregado es entre la diferencia que hay entre el valor que un cliente está dispuesto a pagar por un artículo o por un servicio, menos el costo que me genera a mí darle, o sea, entregarle ese artículo en la mano del cliente. Ese sería, desde el punto de vista meramente económico, o sea, el margen que me queda de esa transacción. ¿Sí? Pero va más allá de eso, porque, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que en los primeros años que daba esta clase, yo siempre hablaba de la logística como un costo, porque la realidad es que hace muchos años atrás, la logística se veía como un costo donde las empresas querían escapar, ¿no? O sea, las empresas era como que yo tengo que tener a alguien en logística porque evidentemente necesito mover o almacenar algo. Pero no le voy a meter mucho cabeza a ese proceso porque para mí es un costo. Cuanto más cabeza le ponga al proceso, más caro me sale esto y a mí no me sirve. Porque justamente el margen es peor, porque aumento los costos, empeora el margen. Pero en realidad, una logística bien gestionada, una logística gestionada de manera eficiente, deja de ser un costo para ser un valor agregado para la compañía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de valor agregado, no solamente estoy hablando del impacto que tiene en lo económico. Acá hay un impacto muy grande en lo que tiene que ver con la satisfacción al cliente. ¿Sí? Piénsenlo, yo particularmente al día de hoy me dedico a trabajar en la logística del e-commerce. ¿Sí? Eh, Clientes finales, obviamente, que compran por diversas plataformas de e-commerce y yo tengo que atender esas necesidades. ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades hoy de los clientes que no compran por e-commerce? La mayoría de ellos, minimizar el plazo de entrega. Casi todos quieren que el plazo de entrega sea cada vez menor. ¿Ah? Obviamente que el competidor Pedido Ya, cuando Pedido Ya entró en el mercado, fue un competidor o fue una empresa súper disruptiva en lo que implicaba el delivery. Antes nosotros de Pedido Ya, primero que llamábamos a un restaurante y venía el delivery propio del restaurante. Entonces yo tenía que buscar el teléfono del restaurante, todo, ¿no? Ponele que los plazos de entrega eran más o menos lo mismo. Una vez que yo lograba encontrar el teléfono del restaurante, el torrito. Ahora, a medida que Pío ya fue creciendo y se fue saliendo solamente de la órbita de los restaurantes y empezó a formar parte de las entregas de farmacia, empezó a formar parte de las entregas de supermercadismo, empezó a formar parte de las entregas de la moda, generó la necesidad del cliente de querer que las cosas se entreguen ya. ¿Sí? Cuando antes no se entregaban ya. Antes, para nosotros era normal decir, bueno, dentro de 2, 3 días te lo entrego. Eso era normal y nosotros lo aceptábamos y lo veíamos como algo bueno. Ahora, cuando uno pide ya y digo, no, no, yo no te lo entrego dentro de 3 días, te lo entrego dentro de media hora, a nosotros nos explotó el cerebro. Digo, ¿cómo? ¿Había forma de que me lo entregues en media hora? Claro, y por el mismo precio, y obvio que lo quiero. Entonces eso hizo mover muchos hilos dentro de lo que era la logística, porque el cliente incluso a veces valoraba pagar un poco más por tener el pedido de manera inmediata. Es más, en la práctica está dispuesto a pagar más por tener el pedido de manera inmediata. ¿Sí? En algunos casos, en otros no. Entonces, cuando hablamos de valor agregado, es el valor agregado también que le da el cliente a todo el flujo. La experiencia que yo genero en todo el flujo es lo que hace que a la larga ese cliente me siga eligiendo a mí siempre. Yo lo que hago es fidelizar a mi cliente gracias a que el punta a punta entre lo que yo le ofrezco desde el lado comercial, la experiencia de ventas y la experiencia de la entrega, hace que toda la experiencia de cada cliente sea excelente. Entonces el cliente, el día de mañana, en vez de elegir a mi competencia, me va a elegir a mí. Y eso a la larga también es valor agregado, ¿sí? Que eso, a ver, lo podemos ver como la entrega inmediata, un delivery, como yo trabajo para una empresa que es un retail muy grande, ¿no? Donde tenemos locales físicos de todo tipo, color y forma. Entonces,
el área de logística está encargada de asegurar que el producto esté en la góndola en el momento, porque el cliente lo que no puede pasar es que llegue a la góndola y el producto no esté. ¿Qué hago? Si el cliente llega a la góndola y el producto no está, ya le crea un impacto en su experiencia. El tipo dice, no, porque yo voy a tal lado y cada vez que quiero comprar la yerba canaria no está. Entonces voy a tal otro que siempre está y nunca me falta que no esté. ¿Sí? Entonces, si bien quizás la persona no está comprando solamente porque la yerba canaria es la más barata de todas, sino que está comprando porque viene a mi local, yo lo saludo, le hablo amablemente, sé quién es, le conozco el nombre, siempre tengo la yerba canaria porque yo sé que a esa persona le gusta la yerba canarias. ¿Y cómo hago para lograr que la yerba canaria esté siempre en mi góndola y nunca me nunca me falte? Bueno, tengo que lograr que el que me tiene que traer la yerba me la traiga en el momento que viene Juan todos los días a comprarme la yerba. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando hablamos como del valor agregado, no solamente del margen monetario, sino el valor agregado para el cliente, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo logramos esto? Y es fundamental, estableciendo un equilibrio entre el flujo físico, la mercadería en sí, el flujo de la información, porque acá es lo que yo les digo. Yo conozco que Juan viene lunes, miércoles y viernes y que cada vez que viene compra un kilo de yerba canarias. Eso es información que en algún lugar yo la tengo que recopilar, ya sea que la tenga en la cabeza de la vendedora que lo conoce de memoria o que la tenga en algún sistema, no importa. Es información que de alguna manera yo utilizo para hacer que estas cosas sucedan. Y obviamente el flujo financiero, sobre todo cuando estamos hablando de bienes y servicios, tener todo esto, digamos, anclado a que de rentabilidad, sea, o sea, del flujo de caja, sea un negocio rentable y demás, es fundamental. ¿Sí? Ahora, ¿no? ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos que se dé esto, de maximizar el valor agregado? Hay como tres grandes bloques. Uno, obviamente, la eficiencia de costos. Lo que yo decía, si yo logro hacer que dar un muy buen servicio, un muy buen producto, pero encima lo logro hacer con los menores costos posibles, el margen que me queda es mayor. ¿Sí? Entonces, obviamente que, ¿cómo logro hacer esto? La reducción de costos es un punto fundamental. Y acá esto no solamente se da en tratar de asegurar la eficiencia de los procesos operativos, procesos que vamos a ver un poco más adelante, uno a uno, pero obviamente está en optimizar cada etapa del proceso, y acá yo les digo, ¿no? Ahora cuando empezamos a ver todas las actividades que involucran esto, probablemente muchos de ustedes en algún punto trabajen en algo de esto, pero las etapas desde la compra de la materia prima al proveedor, tratar de buscar economía del o sea, tratar de buscar volúmenes elevados para evitar, para mejorar el costo, siempre y cuando no me genere después una pérdida porque la mercadería la tengo quieta y se me termina venciendo, ¿no? Todos esos análisis, decir, bueno, ¿cuáles son los volúmenes óptimos que yo tengo que comprar? Cuáles son los costos asociados al transporte, asegurar que optimice la capacidad de los camiones, nada, esto, optimizar cada etapa del flujo, ¿no? Y por otro lado, que también lo vamos a ver en otra clase, también está todo lo que es la eficiencia de los inventarios. Esto obviamente siempre que hablamos de bienes, ¿no? Cuando hablamos de servicio obviamente que no, pero cuando hablamos de bienes intercambiables, yo soy una empresa, yo en mi caso, que trabajo para un retailer, ¿todo el mundo sabe lo que es un retail? No, perdón, porque yo, párenme y pregunten, porque yo hablo como si sepan, no. Bueno, menos mal que te vos. Vos parame y preguntá. Una empresa de retail es una empresa. Yo trabajo específicamente para Tata. Tata S.A. Es un supermercado que en realidad hoy por ella no es un supermercado porque en realidad es el grupo de Narváez. Tiene supermercadismo, tiene electrodomésticos, tiene textil porque lo tiene Abas, tiene mayorista, pero en definitiva el retail es empresas que nos dedicamos a comercializar artículos de consumo masivo a gran escala.
¿sí? Eso es un retailer. O sea, por lo general, todos los supermercados son un retailer, todas las farmacias forman parte del grupo del retailer. O sea, somos vendedores a gran escala, o sea, cliente masivo, a público masivo. ¿Ah? Diferente de ello es que, por ejemplo, una empresa de muebles a medida. Eso no es un retail. Mi público es más reducido y mi producto no es de escala masiva, porque es a medida. ¿Ah? Bueno, entonces, cuando trabajamos en una empresa de estas de consumo masivo, lo que tenemos a atender es mucha cantidad de artículos, mucho volumen de artículos de todo tipo, color y forma. Es decir, en nuestro centro de distribución hay alimentos, hay ropa, hay electrodomésticos, hay perfumería y limpieza. Entonces, hay artículos que se vencen porque tienen vencimiento, hay artículos que quedan obsoletos porque lo electrónico no se vence, pero sí queda obsoleto porque cambia el modelo. Hay mercadería que se estropea. Entonces, gestionar ese mundo con todas sus complejidades es fundamental porque la mayor parte de mi activo, del activo que rota, está metido ahí, en la mercadería. ¿Sí? La mayor parte de mi activo de la compañía está metida en la mercadería que está rotando todo el tiempo. Entonces, mantener ese inventario bajo control es fundamental para la rentabilidad de la compañía. ¿Sí? Bueno, obviamente que la mejora en la eficiencia operativa impacta obviamente en la reducción de costos, ¿no? Y acá cuando hablamos en la mejora de la eficiencia operativa, lo que sí hoy por hoy está muy en tendencia es toda la parte de automatización de procesos que antes tendían a ser un cuello de botella. La logística es una industria que tenemos de todo, como toda industria en Uruguay, pero sí que como justamente invierte mucho, o las personas que están más en vanguardia, digamos, invierte mucho en el desarrollo sistemático y el desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos que en algún punto son un cuello de botella o en algún punto es una actividad continua que no me genera un valor agregado. O sea, no es lo mismo decir, bueno, un proceso de transformación, yo carpintero paso de una manera, es un proceso de transformación que me genera valor agregado, a un proceso de facturación de un pedido, de un pedido web. Que hoy por hoy ya hay sistemas que hacen la facturación automática sin la necesidad de que yo me siente en una computadora, ingrese una factura, ponga un número. Todo eso hoy ya se hace a nivel sistemático, que a mí me simplifica mi tiempo de que yo soy carpintero y entonces el tiempo mío lo dedico a hacer las mesas y no a estar haciendo la tarea de que se pueda automatizar. Entonces, la mejora de la eficiencia operativa, que en definitiva muchas veces impactan los costos y aparte impacta también en la calidad, porque muchas veces lo que hace ciertos automatismos o ciertas mejoras es justamente evitar el error humano. Nosotros cuando hacemos una tarea muy repetitiva que no tiene mucho pienso, muchas veces tendemos a errarle. O sea, si yo tengo que estar siempre haciendo el mismo movimiento, llega un momento que mi cerebro medio como que colapsa y probablemente le termine errando. Entonces, cuando ese proceso está automatizado por un robot o por un sistema, lo que hace es minimizar la probabilidad de error de un proceso que aparte tampoco te genera tanto valor agregado. ¿Sí? Y lo otro que también hacemos cuando mejoramos la eficiencia operativa es mejorar los tiempos. Yo cuando más eficiente soy o más productivo soy, lo que hago es generar algo en menor tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de una situación de que el tiempo es una variable fundamental para mi proceso, yo cuanto más eficiente soy, menor tiempo tengo y por ejemplo, puedo entregarle el pedido más rápido a mi cliente. Entonces paso a ser más competitivo que otro. ¿Sí? Entonces, bueno, nada. Obviamente la mejora en la eficiencia operativa también impacta en la reducción de costos. La mejora en la colaboración y la coordinación, esto habla un poco de lo que yo decía, entre que nosotros somos un ecosistema de personas que trabajamos de manera unida. Yo, centro de distribución, no trabajo aislado del proveedor, ni trabajo aislado ni de las tiendas ni del cliente. ¿Sí? Entonces, tiene que haber comunicación y tiene que haber colaboración y coordinación para que
se dé la mejora en la eficiencia operativa, para que se dé la reducción de costos. Yo no trabajo aislado, tengo que trabajar en colaboración, sobre todo con mis proveedores estratégicos. Cuando yo hablo de proveedores estratégicos, no hablo solamente del que me vende el artículo. Hablo del que me vende el artículo, del que me hace el mantenimiento de los sistemas, del que me hace de las entregas en los camiones. Hay muchos proveedores, por ejemplo, en nuestro caso, hoy por hoy, toda la parte de IT, toda la parte de sistema, para mí es un proveedor estratégico. Muchos de nuestros procesos dependen del sistema. Si yo hoy me cae el sistema, pierdo ventas directamente. Entonces, para mí es un proveedor estratégico y definir quién es mi proveedor de sistemas es fundamental. Con qué sistema voy a trabajar es fundamental. Entonces, después, relación de colaboración, porque él también va a necesitar de mi información para poder hacer que las cosas funcionen bien, ¿sí? Entonces, eso por eso también la mejor la colaboración. La optimización de los flujos de caja, bueno, esto es una novedad y es por un tema de que obviamente todo esto implica transacciones económicas y tenemos que hacer que el calce sea el correcto, ¿no? La calecita de los 30, 90, el pago, la renta. Es eso. Bueno, información y control, un poco lo que ya hablamos de la información, la información, el control en la cadena de suministro y la visibilidad de la información es crítica. ¿Por qué? Porque genera valor para el cliente valora la transparencia y la visibilidad de los procesos. Y porque al proceso en sí le permite la reducción de costos, le permite la eficiencia operativa, le permite el control de los stocks. Entonces, por ejemplo, hoy hay muchas herramientas que inclusive hoy probablemente todos los que usen Pedido Ya la tengan. Ustedes cuando hacen un pedido ven al rider trasladarse por Montevideo, eso se llama live tracking, y es algo que hoy por hoy los clientes aprecian un montón. O sea, es más, nosotros, justamente una de las cosas que nos sucede es que hoy por hoy no tenemos esa gestión del pedido. Y es algo que desde el lado del negocio nos piden mucho, che, necesito empezar a poder darle al cliente esto porque el cliente cada vez más valora saber exactamente cuándo le llega el pedido. ¿Por qué? Porque yo le digo, bueno, mirá, yo te voy a entregar tu pedido entre las 11 y la 1 de la tarde. Te doy una ventana de 2 horas. Hoy por hoy para el cliente esas 2 horas son vitales. Pues yo en 2 horas puedo ir a hacer un mandado, volver, ir a buscar a mis hijos. No me da igual que me lo traigas a las 11 en punto, a que me lo traigas a 11 y medio, que me lo traigas más cerca de la 1. Entonces, esa información le genera mucho valor agregado al cliente, ¿sí? Y es capaz de elegir uno contra otro cuando no la tiene o cuando no tiene esas posibilidades. Pero más allá de lo que es el cliente en general, hay mucha tecnología que brinda información en tiempo real. Hoy por hoy, los camiones, casi todas las empresas de camiones tienen GPS que están colgados ya en la nube, entonces yo puedo saber en qué momento mi camión paró, en qué momento abrió las puertas, en qué momento, cuándo llegó a determinados destinos, cuánto tiempo demoró en el viaje. Toda esa información a mí me permite el día de mañana planificar los viajes. Si yo sé que demora X cantidad de tiempo, en promedio demoró X cantidad de tiempo, yo puedo planificar a qué hora tengo que cargar, cuánto le va a llevar, qué contingencias tengo que hacer si llueve, si hay un paro. O sea, todas esas cosas son a simplemente el GPS que tiene el camión y 3 sensores que pueda tener una puerta, ¿no? Incluso yo puedo medir. Yo me acuerdo cuando yo antes trabajaba en Pilsen y a los camiones le medíamos si tenía el cinto puesto o no, porque había un sensor. Realmente podría estar con el cinto sentado, pero digo, sí que podíamos medirle, che, no estás usando el cinturón de seguridad, lo tenés que utilizar. Medíamos si paraban en un lugar que no eran los destinos definidos. O sea, nosotros, por ejemplo, decíamos, bueno, vos tenés que ir de acá al punto B. Si había una parada mayor a 10 minutos entre medio, asumíamos que algo raro podría haber llegado a pasar porque no debería haber ninguna parada. Entonces, todo eso es medible hoy por hoy con el GPS. Después, la ropa que nosotros todos nos compramos, tiene un tag, una etiqueta. Bien, cuando ustedes van a comprar ropa en un lugar
que pasan por un arco que a veces les suena una chicharra. Bueno, eso es porque la ropa, adentro de la ropa, yo sí los arranco porque los detesto, pero tienen una etiqueta enorme que si ven adentro tiene un chip, o sea, adentro tiene una parte dura. ¿No? Algunos es un chip más durito, otro es una etiqueta que tiene, que es como me parece, de metal, pero es un chip, ¿sí? Ese chip es único para esa prenda, con lo cual yo con esos arcos o con otros colectores que tienen forma de celular, puedo trazar en todos los puntos que ha estado esa remera que es única en el mundo. Este uso tiene una etiqueta única para este uso. Entonces yo puedo trazar todos los pasos en los que este uso tuvo, siempre y cuando yo haya leído esa etiqueta, ¿no? Entonces, todo eso a mí me da datos para gestionar y de cara al cliente le da transparencia en los procesos, ¿sí? Después lo otro es mejor capacidad de respuesta y flexibilidad, que muchas veces se contraponen uno con el otro, porque lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí que estamos en un mundo donde las exigencias cambian muy rápido, no solamente porque el cliente cambia muy rápido, sino porque a veces la situación geopolítica cambia y nos tenemos que adaptar a esa situación, ¿sí? Un hito muy importante fue la pandemia. Para nosotros, en lo que trabajamos en logística, la pandemia nos hizo recalcular un montón de cosas. Por ejemplo, en nuestro caso, mucha de la mercadería que nosotros vendemos es importada, y importada de China. Entonces, claro, en pandemia cerraron los puertos, no venía ninguna importación, y entonces, ¿qué vendemos? Porque en sí Uruguay no había parado. O sea, Uruguay paró 15 días y después siguió funcionando. Y entonces, ¿qué vendo si no viene lo que tengo que vender? ¿De dónde saco la mercadería? Entonces, obviamente, cuanto más preparado esté o más capacidad o más cintura tenga para afrontar esas situaciones, gano en pérdida de ventas. O sea, si yo tengo la capacidad de decir, ¿sabes qué? Cancelame los buques que tenía en China y voy a comprar toda la ropa en Estados Unidos. Y me va a venir por tierra y no tengo problema y lo que fuera. Si tengo la espalda y la cintura para poder hacerlo, yo me voy a hacer de mercadería que mi competencia no, porque no tiene ni la espalda ni la cintura para hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Es ganarle a la competencia. El tema es que, justamente, ahí hay un tema en, ¿tengo la capacidad de adaptarme a la demanda o no? ¿Qué tanto dependo de ciertas situaciones que son ajenas a mí? Por ejemplo, la pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente la mayor capacidad de respuesta y la flexibilidad es un tema, porque aparte, eh, lo que habla de la capacidad de respuesta también hace a pico de demanda. Por ejemplo, ahora voy a hacer otro ejemplo. Cuando en la pandemia también, el ejemplo, ustedes todos pasamos, todos, si estamos todos acá, todos pasamos por la pandemia más chicos, más grandes. Yo no sé si se acuerdan que todo el mundo salió a comprar papel higiénico. Vaya a saber uno por qué. No sabíamos por qué todo el mundo salió como loco a comprar papel higiénico. Lo mismo nos pasó, perdón, y lo mismo nos pasó que eso, lo del papel higiénico era algo que no supimos por qué. Nadie supo por qué la gente quería comprar papel higiénico. Esa es la realidad. Pero en la crisis del agua, o sea, vieron que pasaba la pandemia y a los 2 años vino sequía. Lo que sí nos pasó también es que todo el mundo salió a comprar agua salus, agua salus, agua mineral o mineralizada o embotellada. La palabra exacta es embotellada. ¿Qué sucedió? Nosotros como cadena tampoco estábamos preparados para absorber ni un pico de demanda de papel higiénico, porque puntualmente en el caso de Uruguay, tanto el papel higiénico como el agua, la mayor parte de lo que se comercializa acá es industria uruguaya, con lo cual las importaciones no nos pegaban, porque no importaba si estaba la importación bloqueada de China, porque el papel higiénico, la mayoría de lo que se comercializa acá, se hace todo acá en Uruguay. Ahora, la fábrica tenía las personas que se tenían que resguardar porque si uno se contagiaba, paraba, o sea, lo que nos pasaba a todos nosotros era si uno de nuestro equipo se contagiaba, teníamos que hacer parar a todo el equipo. Con lo cual, si yo soy la empresa que produce papel higiénico, si uno se me contagia, capaz que tengo que hacer parar todo el turno
y hacerlos irlo a sus casas, todo un turno pierdo de producción de papel, cuando estoy en un pico de que la gente necesita papel higiénico y no lo puedo producir, ¿no? Eso era un poco lo que nos pasaba con la pandemia del papel. Lo que pasó con el papel fue en muy corto plazo, porque enseguida la gente empezó a decir, es una pavada, ¿no? Como que y como que la demanda, el pico de demanda de papel fue 1 o 2 semanas y después volvió a la normalidad. No así con el agua. El agua sí se dispararon las necesidades y las plantas uruguayas tampoco podían hacer frente, a pesar de que son varias, no podían hacer frente a que 1,5 millones de personas pasaran a tomar agua de la canilla a tomar agua embotellada. Eso que hizo que de alguna manera nosotros teníamos que decir, bueno, ¿cómo hacemos frente a la necesidad de la gente que necesita agua y los productores uruguayos no dan abasto? Nos obligó a importar, pero aparte, no es así que nosotros decimos, bueno, el agua yo la puedo importar porque sí. Hay ciertas restricciones para importar ciertos artículos, por ejemplo, el agua. Entonces, para poder salir a importar agua, porque el mercado uruguayo, o sea, pudimos salir a importar agua porque el mercado uruguayo no dio abasto para abastecer toda la necesidad y porque estábamos en una situación donde el agua de la canilla no la pueden tomar. Si no, no podíamos importar agua. Pero todo eso hizo que se tuvieran que cambiar ciertas normativas, que se tuvieran que cambiar un montón de procesos para salir a importar agua. Eso es adaptarse rápidamente a las necesidades. Las empresas que podemos hacerlo, seguimos vendiendo agua y no pasó nada, las que no, los pequeños almacenes, los pequeños comerciantes, no pudieron hacerlo. Se lo dependen de que Salus tenga agua, de que Coca-Cola tenga agua o de que Nativa tenga agua. Si ellos no tenían, el almacenero no iba a tener agua. Entonces, frente a un supermercado, iba a perder en ventas. ¿Sí? Eso es lo que habla de adaptarse rápidamente a los cambios bruscos. Ya sea porque el cliente de repente, buenas o malas, cambió su conducta, porque de repente empezó a llover y necesito paraguas, porque está la sequía o porque hay un problema ya a nivel geopolítico, como pueden ser las guerras, las pandemias y demás. Y, me fui, spoileé mucho. Y después, bueno, valor para el cliente y la sociedad, y acá lo que decía, no es solamente maximizar el valor agregado económico, sino que el valor agregado que le da el cliente y por lo que me elige, porque yo termino pagando esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos, ay, perdón, miren que se me van los apuntes. Todos estos apuntes que yo tengo, dicho sea de paso, todas mis presentaciones, para que se queden tranquilos, abajo en notas tiene todo lo que yo uso para dar la presentación. Más allá de que yo después les agrego un montón de ejemplos que no están acá, hay mucho de lo que yo hablo que está acá abajo, que se los dejo como material de estudio, ¿no? Para que les sea más fácil. Bien. Bueno, nada, lo que hace a la satisfacción del cliente es esto, o sea, si yo darle al cliente lo que yo le prometo, eso es lo fundamental. Todo lo que yo le prometí al cliente, y el cliente cuando hablo acá no es solamente el cliente final, sino puede ser, si yo soy un productor, mi cliente es el que me compra mi producto terminado, ¿no? No siempre hablo del cliente final. Entonces, yo, más allá de producir al menor valor posible, yo siempre tengo que buscar como objetivo satisfacer a mi cliente. Si yo logro la satisfacción del cliente, lo primero que voy a lograr es que el cliente me siga comprando a mí y no compre a otro. ¿No? Y eso, es lo que le quiero decir, que es un punto importantísimo, la logística juega un papel fundamental en la satisfacción. Porque por lo general, muchas veces, el que le promete algo al cliente es el equipo de comercial, el equipo de marketing o el equipo de ventas, ¿no? El equipo de ventas va a un almacén y yo me pasaba, yo estaba en un Pilsen y vos veías que el equipo de ventas iba al almacén y decía, no, porque yo te prometo que esta Pilsen ahora que vamos a sacar, no sé lo que vende, la va a romper, vos comprate 5 fundas. ¿Y qué pasa? El tipo dice, sí, tenés razón, te compro cuántas fundas, 20. Si después el tipo después compró y invirtió las 20 fundas, no las vende, o yo no se las traigo, o en la práctica las pone en contra y no las toma nadie, el tipo después la va a dejar de comprar, ¿sí? Lo que sucede muchas veces, el que le promete al cliente no es el mismo que después tiene que asegurarse que se cumpla lo que se le prometió al cliente. Muchas veces somos nosotros del lado de logística que tenemos que asegurar ese cumplimiento. ¿Ah? Y que
que el cumplimiento sea siempre. Yo no puedo, lo que tengo que lograr acá es consistencia de cumplimiento, no puede ser 3 veces te cumplo con el promesa de entrega, una no, 5 sí, 4 no, porque si yo soy un almacenero que dependo de que vos me abastezcas de la yerba y 3 veces me cumplís y 5 no, las 5 que no me cumpliste yo perdí ventas. Entonces a mí no me sirve, por más que cuando vengas seas súper simpático, tengas el menor costo y lo que quieras, las otras 5 veces que no me cumpliste yo perdí ventas. Entonces a mí me sirve que vos seas continuo en tu servicio, que yo sepa con qué condiciones estoy trabajando, ¿no? Lo otro que es fundamental y es algo que cada vez está más en boga, ya sea por normativa y porque el cliente cada vez es más exigente, es la sustentabilidad y la responsabilidad social. O sea, acá antes, y muchos de ustedes sabrán, las condiciones en que se fabricaba, sobre todo en China, ¿viste? La jornada de 16 horas, gente durmiendo en el piso, condiciones de seguridad nulas para el trabajador, trabajo infantil, un montón de condiciones que son éticamente reprochables. Y eso, bueno, ni que hablar que pagas, nada, le pagaba muy poco, el valor de lo que se pagaba por la hora del jornal no le daba para subsistir. Entonces, claro, yo capaz que te lograba dar un producto a un precio muy competitivo, pero bajo qué costo, bajo vidas de miles de personas que trabajan en la precariedad total, ¿no? Entonces, los consumidores, como cada vez sabemos más, sabemos el origen de dónde vienen nuestras cosas, podemos investigar, tenemos mucha información en la web, en algunos casos real o no, cada vez reprochan más las empresas que no tienen trabajadores en condiciones dignas o que contaminan o tienen un impacto muy alto en el medio ambiente. Entonces, los clientes cada vez reclaman más la sustentabilidad y la responsabilidad social, pero aparte a nivel normativo, cada vez las normas de todos los países son más exigentes en el cumplimiento, tanto el impacto ambiental como el ético, la responsabilidad del trabajador. Uruguay, sin ir más lejos, a nivel normativo de sustentable, hay una norma que obliga a todas las empresas que generan residuos de cualquier tipo, color y forma, que esos residuos tengan un gestor. O sea, yo no puedo tirar, yo como empresa, no puedo tirar productos reciclables a la basura. No debería. Si viene una expensión de la Dinama y me ve a mí tirando papel en una basura, probablemente me ponga una multa. Yo todo, ya sea oficina, o sea, oficina no sé si llega hasta tan lejos, pero sí que todo lo que trabajamos dentro de la cadena de suministro, ya sea producción, trabajamos bajo las condiciones que nos imparte la Dinama y sí o sí tenemos que hacer segregación de nuestros residuos. De manera que asegurar que yo al vertedero municipal solo le tiro la mercadería que no se puede reciclar. Todo el resto, de alguna manera, lo reciclo y minimizo el impacto al medio ambiente, ¿no? Eso es una norma a nivel país que tiene ahora 10 años, es relativamente nueva, no es tan vieja. Y bueno, obviamente que otra cosa que también genera valor para el cliente y para la sociedad es la innovación y la competitividad. La innovación es como vamos, obviamente eso no tiene mucha explicación, o sea, la incorporación de nuevas tecnologías para las personas, ¿no? No tiene mucha explicación, no voy a ahondar mucho más en ese tema. Bueno, acá, esto es rápido, ¿quiénes son los actores y las actividades claves en la cadena de suministro? Los principales actores son, obviamente, los proveedores, los fabricantes, Cuando hablo de almacenes, acá, no hablo del almacén del almacén de donde uno va a comprar el almacén de la esquina. En la terminología de logística, nosotros hablamos de centro de distribución a los grandes depósitos con mucho volumen y con muchas operaciones dentro del depósito, pero después hay centros de distribución que son mucho más chiquitos, que son depósitos donde solamente se almacena mercadería en pallets y la mercadería ingresa y sale, no tiene ningún tipo de proceso. Es un tema nada más de tamaño de la operación, ¿sí? Después están los distribuidores o los transportistas, o sea, los que efectivamente mueven la mercadería de un lado para el otro. Los minoristas, ahí sí, son las tiendas que atienden a las personas físicas, son lo que nosotros llamamos minoristas, ¿no? El almacén de barrio es un minorista, ¿sí?
Después tenemos los clientes finales, obviamente como un actor, es el actor principal, es el Leonardo DiCaprio de la película. No, no sé si conocen la película, está bueno. O sea, en Titanic eran. Y después obviamente tenemos plataformas tecnológicas y sistemas también como un actor fundamental y más en el día de hoy. ¿Vos trabajás? Sí. ¿En dónde trabajas? En un estudio contable. En un estudio contable. Bien. Bueno, no necesariamente capaz que trabajás directamente con alguno de ellos, o sea, no trabajás en uno de ellos, pero quizás muchos de tus clientes puedan ser algunos de ellos. Ah, sí. Yo te lo voy a cobrar antes. De hecho, te cobro el trabajo presencial de ellos. Bien, lo que está bueno es que si alguno del grupo en algún punto trabaja para para alguna empresa que entienda que pueda formar parte de alguno de estos actores, vaya comentando de sus vivencias a medida que vamos dando las clases. Eso está bueno. Nos ha pasado en casi todas las clases que siempre algún compañero trabajaba en la parte de abastecimiento de una empresa, en la parte de planificación, en la parte de gestión de costos, que es como, digamos, para lo que nos estamos formando. Entonces siempre está bueno que de algún punto den su experiencia. Bueno, estos son los principales. ¿Cuáles son las principales actividades? Y esto, de casi todas ellas vamos a tener, no todas, pero de casi todas ellas vamos a tener una clase específica para cada una. Las principales actividades es como que se dividen en tres grandes partes. Planificación y gestión, esto es lo que hablábamos hoy al principio, que esto no es solamente mover cosas. Operaciones, propiamente dicho, y el movimiento de productos. Entonces, en la planificación y la gestión está la planificación de la demanda. La planificación de la demanda es lo que quiere el cliente, ¿no? Entonces, saber qué es lo que quiere el cliente, cuándo lo quiere y cuánta cantidad quiere es algo fundamental para poder yo darme vuelta y comprarlo o producirlo. Entonces, la planificación de la demanda un poco lo que hace es proyectar a futuro lo que yo creo que va a querer mi cliente. ¿Sí? Es una proyección. Pero la planificación, la proyección de la demanda, lo que me permite a mí es, una vez que yo tenga conocimiento de lo que entiendo que va a pasar en los próximos meses, planifico todo hacia atrás. ¿Sí? La gestión de las relaciones con los proveedores, acá un poco lo que yo decía, acá lo vamos a ver cuando veamos más adelante, pero no se trata solamente de definir con qué proveedor voy a trabajar, ¿sí? Sino que cuando yo voy a hacer, los que algunos si trabajan en el área de licitaciones en empresas, el año pasado nos pasó a trabajar con un chico, un chico trabajaba en la parte de licitaciones de un ente público, no me acuerdo si era de ACE, que justamente él necesita un servicio determinado de un proveedor, ¿sí? Licita diferentes proveedores, cada proveedor tiene cuando nosotros licitamos tenés un costo asociado a tu servicio, pero aparte tiene condiciones. Yo te voy a dar, por este costo te voy a dar esto y este servicio, ¿sí? Entonces, mi elección del proveedor puede ser por costos, es decir, bueno, voy a elegir el más barato porque todos me dan lo mismo al menor costo, o quizás voy a elegir uno que no es más barato, pero me asegura que todos los días va a llegar en la fecha que me prometió, con los volúmenes que me prometió. Entonces, una vez que yo decido a quién elijo, después tengo que asegurarme que tuve la elección correcta. Tengo que evaluar si lo que yo hice estuvo bien. Entonces, cuando hablamos de la gestión de las relaciones con los proveedores, hablamos de esto, ¿no? De decir, bueno, definir con qué proveedor voy a trabajar, qué me está prometiendo el proveedor, qué tengo que evaluarlo después. Esto de decir, bueno, trabajar si es un proveedor estratégico o no, si voy a trabajar solo con un proveedor o voy a trabajar con más de uno porque es un artículo crítico para mi empresa y si le pasa algo al único proveedor que tengo, después qué hago. Entonces, cuando hablamos de gestión de proveedores, no es solamente definir con quién voy a trabajar, sino mucho más que solo eso, ¿no? Y obviamente, cada decisión tiene un impacto económico, esto es lo que yo decía. Si yo voy a una licitación, puedo elegir solamente por costos o puedo elegir por servicio también. ¿Por qué? Porque un mal servicio, si yo tengo un proveedor que me promete un mejor servicio que el otro,
Quizás el costo unitario del artículo es mayor, pero el buen servicio, o mejor dicho al revés, o un mal servicio, a veces me genera más costos internos que a priori no lo puedo ver. Yo si yo soy una fábrica y dependo de que alguien me traiga mercadería, ¿sí? Si esa persona no me trae la mercadería cuando yo la necesito, lo que puede generar que en algún momento mi fábrica pare. Yo ya tengo los trabajos, tengo mercadería en tránsito que se me puede pudrir, que la puedo tener que tirar a la basura. Entonces, a veces, si solo priorizamos el costo y no priorizamos el servicio, puede pasar que a la larga tenga costos mucho peores. Entonces, todo eso es parte de la evaluación de ustedes. Es decir, bueno, ¿qué costos yo estoy viendo en la pérdida de servicio? ¿Qué costos hay implicados en la pérdida de servicio? Todos estos. Bueno, ¿qué me termina pesando más en la balanza? La gestión de las relaciones con los clientes, y acá esto también hace mucho a esto, decir, bueno, conocer a mis clientes, conocer qué es lo que creen ellos de mí, o sea, escuchar sus evaluaciones, escuchar sus comentarios, porque sobre eso yo retroalimento mis operaciones para tratar de cumplir con las expectativas de mi cliente. Recuerden, el cliente siempre tiene que estar en el centro, sea cual sea mi cliente. No tenemos por qué estar hablando de mi cliente final, puede ser otra empresa. Pero si yo le estoy brindando un servicio o le estoy brindando un artículo a otra empresa, esa persona está en el centro. Entonces yo tengo que escuchar y tengo que entender cuál es su necesidad. No puedo decir, no, yo vendo esto y no sé, vos amoldate a mi necesidad. No, es al revés. Yo de alguna manera, si quiero ser competitivo, un poco lo que ha pasado a nosotros, yo por lo menos como lo veo yo de fuera, en un momento, Pilsen era el número uno en la cerveza a nivel Uruguay. Era, no, sigue siendo. El número uno a nivel Uruguay. Y en un momento, como cuando se empezaron a poner de moda las cervezas artesanales, como que no escuchó la necesidad del cliente, que el cliente estaba diciendo, che, yo está todo bien con la Pilsen, la adoro, la amo, pero quiero esto. Quiero sentarme a disfrutar de otra cerveza en otra oportunidad de consumo que no es la del boliche o el fútbol o lo que fuera con el litro de cerveza. Y como que no escuchaban la necesidad del cliente. ¿Qué pasó? Empezaron a venir todos los competidores de cerveza artesanal y les comieron una parte muy importante del mercado. Dicen que en un momento tenía el 95% del mercado, empezó a caer de manera bastante abrupta para una empresa que está montada para tener el 95% del mercado. Al punto tal que en un momento tuvo todo el tema del cierre de la fábrica de Patricia en Minas. Yo no sé si alguien está al tanto o no, pero bueno, la fábrica Patricia en un momento, yo ahora no sé si al final cerró o no tengo muy claro con qué quedó, pero claro, había disminuido muchísimo la producción de cerveza debido a que todos estos competidores artesanales le habían empezado a comer mucho mercado. Eso por un lado. Y por otro lado, porque muchas empresas empezaron a importar cerveza de afuera, que era mucho más barata que la uruguaya. Entonces, en algún momento Pilsen se puso en la postura de, no, yo soy Pilsen, tengo el 95% del mercado, entonces las condiciones son las que yo fijo. Y en realidad se le revirtió cuando los clientes empezaron a decir, yo dejo de elegir a Pilsen y empiezo a elegir a otros. ¿Sí? Y ahí se le empezó a complicar. Entonces ahí es donde escuchar a nuestros clientes. Bueno, obviamente el mantenimiento del sistema de información, esto que yo decía, toda la gestión de la información es fundamental. La gestión de la calidad y la sostenibilidad, tiene que haber áreas dedicadas al aseguramiento de la calidad, sobre todo porque no asegurar la calidad de la producción implica a la larga costos. O sea, si yo tengo un proceso que genera muchos productos defectuosos, a la larga estoy tirando horas de gente que produce, materia prima y demás a la basura. Entonces, obviamente, también implica la gestión de la calidad y la sostenibilidad, lo mismo. Cuanto más residuos yo tire a la basura, más costo me sale, porque a todo esto de la gestión de los residuos tiene un costo, no es gratis. No es que la ENAMA viene y dice, bueno, vos tenés que hacerlo. Bueno, va a venir Juan de los Palotes a buscar mi cartón gratis. No. Cada una de las empresas que gestiona residuos cobra. Entonces, obviamente, para mí el residuo pasa a ser un costo, porque yo tengo que pagar por disponer ese costo. Cuanto más residuos yo genere, más costosa me va a salir la gestión de algo que es para tirar a la basura, ¿no? Que alguien no lo ve, o sea, hay mucha gente que no lo ve y hay mucha gente que se hace mucha plata, muchísima plata,
en la gestión de residuos, porque nadie lo gestiona. Nadie lo gestiona, nadie piensa en que eso a la larga es un costo muy alto. ¿Ah? Bueno, obviamente el análisis y la visualización de datos de Business Intelligence, todo eso es parte de la planificación y la gestión. En lo que es operaciones son la operación, la producción, el abastecimiento, el almacenamiento, todo eso son como tareas específicas. La gestión de inventarios, porque en todos estos procesos, cuando hablamos de bienes, se mueve un artículo. Y yo no muevo una unidad, muevo varias unidades. Entonces, esas unidades que se mueven, se almacenan, se guardan, se compran, necesitan tener una gestión robusta del inventario. Entonces, necesito saber qué unidades exactamente son las que tengo, qué unidades exactas son las que estoy transportando, tiene vencimiento, no tiene vencimiento, cuándo se vencen, cuántas son las ventas de ese inventario, qué necesidad tiene, una tienda, cuánto tengo yo de stock, ¿cubre la necesidad de esa tienda? No, no la cubro, entonces tengo que salir a comprar. Todo eso es gestionar el inventario, ¿sí? Si yo no gestiono el inventario de manera correcta, puede que se me termine venciendo un montón de mercadería o no tenga la mercadería suficiente para las ventas, entonces pierdo ventas. Entonces es fundamental la gestión de los inventarios en lo que respecta a la operación. Y después lo otro es los movimientos. ¿Qué está? El transporte. ¿Por qué pongo un movimiento de transporte y otro de vuelta? Porque en realidad, por lo general, el transporte es de ida hacia, de la producción hacia el centro de distribución, del centro de distribución hacia la tienda, de la tienda al consumidor. Y casi todo, a mí me pasó, armamos nuestros flujos y nuestros costos para el camino feliz. Nosotros le llamamos el camino feliz. El camino feliz es este, el que hace el supplier, o sea, el proveedor, al centro de distribución, a la tienda y al cliente. Ese es el camino feliz. Ahora, cuando el cliente agarra y dice, ¿sabes qué? El champión me quedó chico. Lo compré por e-commerce. Compré el champión por e-commerce. Me quedó chico. Y si yo soy una empresa que solo vende por e-commerce, ¿cómo le gestiono el cambio al chico? De alguna manera me tengo que hacer del champión que le quedó chico y darle un champión nuevo. Entonces, hacerme el champión que le quedó chico es una logística que casi nadie la tiene prepensada. ¿Y qué pasa si a nosotros nos pasa muchas veces que vendemos heladeras la de doble puerta, y cuando le llega al cliente dice, al final no me entró en el nicho. No, vos sabés que la medí mal y yo me la jugué que entraba y no entró. Ya le sacó el cartón, ya le sacó la espumaplayas, la rayó porque la intentaba meter, la rayó. Y en realidad hay muchas veces, sí, obviamente si no está rayada, si solamente tiene los plásticos para afuera y está impecable, y el cliente dice, ¿sabes qué? Al final no me entró. Y se acepta la devolución, porque en realidad lo que digo, si yo al cliente no le acepto eso, probablemente el cliente no me compre nunca más. Ahora, si yo se lo acepto, probablemente diga, ¿sabes qué? Esta no me entró, pero te compro esta otra, que parece más chica y me va a entrar. ¿Sí? Entonces, el movimiento de ida y el movimiento de vuelta de esa heladera es costosísimo, porque la heladera es un artículo dedicado, porque los transportes son específicos, porque capaz que yo tengo que subir y bajar escaleras con la heladera, porque corro el riesgo de romperla en toda la gente que manipula esa heladera. Entonces, esa logística inversa es una logística que no mucha gente la tiene contemplada como un proceso que se tiene que dar y un costo asociado a ese proceso. Nos pasa muchas veces también, por ejemplo, otra cosa que también implica en la logística inversa es los cajones. Yo no sé si alguno de los compañeros que está acá trabaja en una empresa de producción, pero hay muchas empresas que producen con Aprole, produce la leche en sachets y la guardan en un cajón de plástico. Ese cajón de plástico se lo da a un supermercado y el supermercado lo tiene en su supermercado hasta que en algún momento se lo vacía. Y cuando se lo vacía, se lo debería volver a con Aprole. ¿Qué sucede? El supermercado lo usa de banquito, lo usa de asiento, lo usa para guardar otra mercadería y muchas veces no se lo devuelve a Conaprole. ¿Qué pasa si Conaprole no tiene esos cajones? No tiene donde dejar la nueva producción de leche. Entonces, para Conaprole, hacerse de esos cajones es crítico. Porque si no tendría que estar constantemente comprando cajones
que es un activo retornable de la compañía. O sea, el cajón no es un activo comerciable, es un activo retornable, es un artículo que yo compro pensando que me va a durar al menos un año. Pero resulta que después el supermercado lo está usando con otro propósito que no es el por el que yo lo compré. Entonces, me tengo que asegurar de que me vuelvan los cajones. A nosotros nos pasa que, por ejemplo, Coca-Cola nos hace una compraventa de los cajones. O sea, a mí cuando me llega la Coca-Cola, me llega la Coca-Cola en un cajón. Y entonces Coca-Cola me vende la Coca-Cola y me vende el cajón. Entonces, para mí, pasa a ser algo que yo lo tengo en stock. El día de mañana, cuando viene Coca-Cola y yo le devuelvo el cajón, se lo vuelvo a vender. De esa manera, Coca-Cola se asegura de que de última, si yo usé el cajón como banquito, ya está pago. ¿Se entiende? Pero no es menor este circuito de cajones, bandejas, mucha industria uruguaya y sobre todo la industria relativa a las bebidas y a los frescos, implica el uso de cajones para todos sus movimientos y hacerse de vuelta a esos cajones es un tema no menor. Bien, ¿cuál es el contexto o la estrategia y desafíos para esto? Estamos enfrentando una transformación muy grande del comercio. ¿Ah? Acá, ¿por qué se da este cambio? Primero porque la tecnología está avanzando muy, muy rápido, muy demasiado rápido, generando no solamente eficiencias a nivel de la cadena de suministro, sino también generando herramientas del lado del consumidor, generando herramientas sobre todo conocimientos del lado del consumidor, para que el consumidor tenga cada vez más herramientas al momento de exigir mejores prestaciones. A su vez, tenemos un mercado cada vez más globalizado, o sea, en la época de mis padres no existía esto de import, si bien existían las importaciones, obviamente, los tiempos en que manejábamos, o sea, no nos pasaba de tener una misma empresa en 5 lugares distintos, o que una empresa haga una parte de su producción en un país, otra parte de esa producción en otro país, otra parte de otra producción en otro país, que en algún momento cada una de esas partes se junten en otro país, se ensamblen y después se expandan por todo el mundo, o que la misma fábrica produzca el mismo artículo en toda parte del mundo. Todo eso no existía. A medida que cada vez existe, eso también es un desafío porque ¿qué nos sucede muchas veces? Lo que está pasando ahora, por ejemplo, con Israel y la guerra en Gaza. Israel es un productor muy, muy grande de microchips, ¿no? Microchips que se utilizan para toda la tecnología que nosotros, o sea, celulares, relojes smart, iPads, tablets, todo lo que tenga un componente electrónico de una computadora utiliza microchips. Hay dos grandes productores en el mundo de microchips. Uno es Israel y otro es, si no me equivoco, Taiwán. Oh, sí, Taiwán. Si hay alguno que sepa más esto que yo, me corrige. ¿Qué sucede? Todas las empresas que hoy compraban a Israel, con el problema de la guerra entre Israel y Gaza, hay un problema en el flujo del suministro de ese microchip. ¿No? Microchip que yo, Apple, capaz que utilizaba como parte de mi celular iPhone. Entonces tengo que salir a buscar qué otro proveedor tiene un microchip con la calidad que el que tenía en Israel. ¿Sí? Entonces, por un lado está la ventaja en la globalización y por otro lado hay ciertas de globalización. ¿Sí? Se me fueron, perdón. Entonces, bueno, eso es otro desafío también, es decir, bueno, que como yo como cadena
Otro desafío también esto es lo que yo decía de las pandemias, ¿no? Todo lo que venía de China, bueno, ¿qué hago? ¿Lo importo o no lo importo? ¿Lo produzco internamente? ¿Lo puedo producir internamente? O al revés, ¿no? Otra cosa también, lo que está impactando mucho en el contexto y es un desafío muy grande, que capaz que alguno lo ha escuchado ahora hace poco en las noticias, está todo el tema de Temu, Shein, no sé si alguno ha comprado en alguna de estas plataformas. Son plataformas, claro, yo decía, o sea, Temu y Shein son plataformas de tecnología, no son plataformas de venta online, ¿sí? Son plataformas de energía, que lo que hicieron fue desarrollar una tecnología tal que permite acortar muchísimos tiempos. Primero que acortaron sobre todo intermediarios. Lo que tiene Temu y Shein, a diferencia de un Zara, capaz que Zara produce su ropa en el mismo fabricante que Shein, y probablemente sea el mismo fabricante que Shein. Ahora, Zara le compra a un fabricante, ese fabricante en algún punto lo traslada a cada uno de los centros de distribución de Zara, y Zara después le importa a cada uno de los países donde comercializa esa prenda. ¿Sí? Entonces la prenda pasa por un centro de distribución, pasa por un local de Zara antes de llegar al cliente final. ¿Qué hizo Jane? Jane dijo, no, yo tengo la información directa del proveedor, se la voy a entregar directamente al cliente. La prenda pasa del proveedor al cliente, ¿no? Eso es lo que hizo Jane, primero, y lo que hace Temu, primero. Elimina todos los intermediarios de la cadena, ¿sí? Pero el otro es que como son empresas de tecnología, tienen la potencia de saber, por ejemplo, lo que hace Jane es, Jane ve, en función del tiempo que cada uno está moviendo la prenda, no comprando, porque ni siquiera ya utiliza el momento de la compra. Jane lo que dice es, si Lucía estuvo más de 5 segundos mirando la misma prenda, es porque debe ser una prenda que está de moda. Y si estas 25 personas estuvieron más de 5 minutos viendo la misma prenda, es porque esta se va a vender. Entonces ya emite la producción sin ni siquiera que se hayan comprado. O sea, ya sabe que si hay un porcentaje de la población que solamente la ve y no la compra, es porque la prenda se va a terminar vendiendo, entonces no solamente la va a producir más, sino que te la va a ofrecer más veces. ¿Sí? O sea que emite su producción sin ni siquiera tener la compra realizada, sin ni siquiera tener ventas reales del artículo. ¿Ah? Genera descuentos, y lo que llega con eso se bajo de precio, bajo de precio, bajo de precio, como incentivando cuando la compra. Exacto. Entonces, pero son empresas que lo que hacen es utilizar mucha información. Recopilan tu información y en función de tu información son empresas de tecnología, ¿sí? Pero son empresas mega disruptivas y que vinieron a competir muy fuerte y que hoy a nosotros a nivel local, pero a nivel mundial, está generando un impacto muy grande. Sin ir más lejos, nosotros ahora el Día del Niño, para todos los que estamos en el rubro de la juguetería, es un momento de zafra, el Día del Niño, al igual que Navidad. Y este año hubo un impacto muy grande a nivel de la zafra de juguetes en todos los que formamos parte de este rubro. ¿Eso por qué es? O sea, no es porque la gente no está teniendo poder adquisitivo, porque en realidad en el consumo de otras cosas no ves la misma tendencia. ¿Qué es lo que sucede? Hay mucha gente que está importando muchas cosas por Temu. Entonces, eso tiene un impacto real en tu cadena, porque yo capaz que invertí en importar un juguete, pagué todos los impuestos que tengo que pagar, cumplí con todas las legislaciones que a mí me exigen para tener un determinado juguete, que cuando vos lo compras por Temu todo eso no existe. Pero hoy no hay nada regulado y entonces para vos es un competidor más que tenés que decir, bueno, ¿y ahora cómo le gana a Temu? Porque hoy por hoy en Uruguay las empresas están en una situación de, bueno, ¿ahora cómo compito contra Temu? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo compito yo contra Temu? Y capaz que compito en servicio al cliente, porque estoy acá físicamente y porque vos me ves y porque yo lo contigo. Compito en plazo de entrega. ¿Por qué? Porque yo te puedo entregar algo en el momento, inmediatamente o en media hora. Entonces ¿qué tengo que decir? Bueno, voy a empezar a desarrollar las herramientas con las que yo puedo competir contra Temu. Porque por precio y por surtido no voy a competir. ¿Ah? Eso también es un desafío muy grande que tienen hoy las cadenas de suministro al día de hoy. Bueno, y lo de sustentabilidad y reputación, y eso es lo que yo les digo de vuelta, lo mismo, ¿no? El consumidor es un consumidor exigente, no tanto no solamente por su experiencia de compra, sino por
asegurarse de lo que está consumiendo cumpla que sea sustentable con el medio ambiente, que la gente que trabaja haciendo eso no esté en condiciones poco éticas y demás, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la estrategia? Primero, y es fundamental, la alineación de la estrategia con toda la empresa. Acá es fundamental que la cabeza de la empresa, sea quien sea, tenga bien definido cuál va a ser mi variable competitiva, que ahora la vamos a ver. ¿Tá? ¿Cómo voy a competir yo contra Temu? ¿Qué me va a diferenciar a mí de Temu y por qué me va a elegir la gente a mí? Eso es definir una estrategia y después todos los que formamos parte de la empresa, finanzas, marketing, ventas y logística, nos tenemos que alinear a ese propósito. Todos vamos a trabajar en conjunto para cumplir con esa estrategia. Entonces, es fundamental alinear la estrategia de la cadena de suministro con la estrategia de toda la compañía aislado, ¿sí? Otras estrategias también son importantes, es la segmentación de la cadena por cliente. Eso habla un poco de la flexibilidad. Yo trabajo para una empresa que tiene un canal físico, tiene tiendas físicas donde atiende un público físico y la logística de la tienda física se tiene que realizar de una manera, y que también tiene un canal de e-commerce, que la logística del canal de e-commerce se tiene que atender de una manera totalmente distinta. Y muchas veces las discusiones que a veces yo tengo, porque compartimos personas en común, es que como el 98% de la venta se da por el canal físico, casi todo el mundo razona con el cliente del canal físico y ese razonamiento lo trasladan al e-commerce y muchas veces es donde volcamos. Volcamos porque no podemos utilizar el mismo razonamiento para los dos canales. Entonces, es fundamental entender que no todos los clientes se tratan de la misma manera y yo tengo que armar una logística en función del cliente que quiera atender. ¿Sí? Otra decisión clave es la eficiencia versus la flexibilidad. Tengo mucho inventario, entonces cuando viene la crisis del agua, tengo mucha agua y no pasa nada. O tengo menos inventario y no corro riesgo de que se me rompan los bidones, que se me pierdan, que me los roben. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a llegar? ¿Qué costos tiene uno y qué costos tiene el otro? ¿Qué gano teniendo más inventario? ¿Qué gano no teniéndolo? Entonces, eso es una discusión que también se tiene que dar. Si no tengo inventario, pierdo al cliente, sí. Pero si tengo más inventario del que necesito por si las dudas, ¿cuál es el riesgo de pérdida? Si la venta que pierdo es menor a la plata que pierdo por obsolescencia, y prefiero perder ventas. Chao. Esas discusiones, ese ida y vuelta de decir, bueno, a nivel monetario, ¿qué es lo que más me conviene? Es esto de eficiencia versus flexibilidad. Gestión de los riesgos de la cadena, esto es decir, bueno, si yo, por ejemplo, trabajo el 100% de mis transacciones o de mis productos comercializables pasan por China y pasa algo en China, yo dejo de vender. Entonces, tendría que decir, bueno, ¿cuál es mi plan B si pasa algo? Yo, después de la pandemia, post pandemia, han pasado varios hitos a nivel del comercio, sobre todo relacionado con los buques que vienen de China, que han atrasado muchísimo los embarques. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, la marca de textil viene 100% de China. Cada vez que los embarques se atrasan porque hay un paro en el puerto de China, porque se hundió un buque en no sé dónde, porque hace que la temporada venga mucho más tarde de lo que tendría que haber venido, con lo cual empezás a perder ventas porque yo tendría que haber empezado a vender la temporada de primavera ahora en septiembre, pero me llegó en noviembre. Cuando ya estás empezando a liquidar la temporada, te llega el buque. Entonces, no solamente perdés ventas en todo el tiempo que no perdiste, te ganó la competencia que sí le llegó el buque, sino que encima lo que vino lo tenés que vender rebajado porque ya es el momento de la rebaja. Entonces, el margen lo perdiste solo porque dependés 100% de China, ¿no? Entonces, bueno, esto, la gestión de los riesgos de la cadena, la digitalización, un poco esto ya lo hablamos, las variables competitivas, que la vamos a ver ahora en la siguiente presentación, la sostenibilidad y la reputación, lo mismo que ya hablamos siempre, la colaboración y las alianzas estratégicas, sobre todo con proveedores, y acá lo de siempre, la medición de los KPIs y la mejora continua, o sea, la medición de todos los datos y la mejora continua para asegurar la eficiencia de todos estos procesos, ¿no? Acá la variable competitiva es un poco
¿por qué las expongo aparte? Porque para mí es como un punto fundamental para el diseño de toda la estrategia posterior. La variable competitiva son los factores clave que una empresa utiliza para diferenciarse de su competidor del mercado. ¿Ah? Contribuyen la propuesta de valor y guían cómo se diseña y se gestiona la cadena de suministro. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, yo me voy a diferenciar de Temu, ¿por qué? Porque yo puedo entregar de manera inmediata. Entonces me voy a diferenciar de Temu por tiempo. Esa es una de las variables competitivas. Entonces, en definitiva es eso. Si yo soy una empresa, primero lo que tengo que saber es, ¿tengo competencia o no la tengo? Uno. Y después tengo que saber cuál es el valor agregado que yo le quiero dar a mi cliente y cómo me voy a diferenciar de mi competencia. ¿Sí? Puede que no tenga competencia, me puede pasar que no tenga competencia, pero de todas maneras yo tengo que saber cuál es el valor agregado que yo le voy a dar a mi cliente. ¿Sí? Entonces, una de las estrategias es ir por costos, es decir, bueno, yo voy a competir y le voy a dar a mi cliente los menores costos del mercado. ¿Sí? Por lo general, las empresas que se dedican al consumo masivo, las fábricas, por ejemplo, que se dedican al consumo masivo de commodities o de productos de consumo masivo, su factor de competencia es el costo. Primero porque son empresas que los volúmenes que producen son muy altos, entonces, o los volúmenes que venden son muy altos, entonces, por lo general tienen procesos ya muy automatizados y muy sistematizados, y si no, trabajan en la automatización y en la eficiencia para minimizar los desperdicios, para minimizar los costos de producción y de esa manera trasladar esos ahorros al cliente. Entonces yo lo capto por costo. ¿Ah? A mí, que eso fue, Walmart es como un caso, en casi todos los MBA de antes, siempre se ponía a Walmart como caso de estudio, igual que Sara, porque justamente fue uno de los grandes supermercados que vino a irrumpir en esto de vender al menor costo. Algo bueno, pero al menor costo. ¿Cómo? Y bueno, como yo tengo superficies muy grandes, atiendo a mucha cantidad de gente, yo puedo ir con un proveedor y decirle, mira, yo te voy a comprar un volumen muy grande, así que haceme un muy buen precio y yo te voy a comprar mucho volumen, ¿no? Entonces, el ahorro, Walmart lo trasladaba a sus clientes y así competía contra otras cadenas. Ese fue como, después hay muchos supermercados que le copiaron el modelo Walmart, pero Walmart en ese sentido fue muy pionero en lo que es el desarrollo de los costos. Después otras cosas que puedo competir es por calidad, decir, bueno, un auto de alta gama compite, obviamente no va a competir por calidad, un BMW no compite contra un Volkswagen por precio, porque lo que distingue quizás, no sé si es verdad o no, pero digo, en teoría lo que distingue un BMW contra un Volkswagen es la calidad del producto que está ofreciendo. Y te estoy ofreciendo una experiencia de estar en un BMW. Yo te estoy ofreciendo que vas a estar arriba de un auto de alta calidad, este, que es un auto de alta calidad y te doy una experiencia de los asientos de cuero, te vendo la calidad. Y la calidad ahí no solamente está en el artículo, que tenga materiales de buena calidad, sino que por más que no importa cómo esté hecho, con qué material esté hecho el artículo, dure en el tiempo. O sea, no solamente que sea que tenga asiento de cuero, el auto, sino que si es un artefacto electrónico, me dure en el tiempo, que sea de buena calidad o que cumpla con la función que yo necesito durante el mayor tiempo posible. ¿Ah? Después, bueno, obviamente ahí puse un ejemplo de Nike, o sea, nosotros cuando vemos campeones y yo, obviamente tenemos campeones mega baratos que compiten en el mercado por precio, pero después capaz que estamos dispuestos a comprarnos un campeón de marca Nike o Adidas por un tema de que sabemos que es un buen campeón y que nos va a durar. ¿Ah? Después lo otro están los tiempos de entrega, que esto es no solamente la rapidez, sino la confianza, la asertividad, digamos. Acá no va solamente que yo entregue todas las veces, o sea, que entregue en media hora, sino que todas las veces que te entregue en media hora. ¿Sí? Habla de los dos factores. Y acá el plazo de entrega, el tiempo de entrega, depende también de lo que yo estoy hablando, ¿no? Si yo estoy hablando en los plazos de
para atenderme con el, digamos, no sé, el nutricionista, no es lo mismo, o sea, sacar hora con nutricionista, el plazo que me dé la mutualista, no es igual de crítico que sacar hora para sacar hora no, o que me den hora para una operación de urgencia, no es igual que llamo a una ambulancia, que tiene que venir la ambulancia porque me tengo una puntada en el corazón. Entonces, los plazos de entrega son, obviamente, no todos los plazos de entrega son comparables uno con otro, y hacen a la esencia. Pero si yo tengo que elegir entre dos mutualistas, si tengo una mutualista, pongámosle que no me interesa el costo, que puedo pagar cualquiera, y tengo una mutualista que me da cualquier médico en una semana y la otra me da cualquier médico en un mes, y voy a elegir a la que me da el médico en una semana, obviamente. Yo ahí no voy a elegir por costo, voy a elegir porque el servicio que quiero es el plazo. No quiero demorar una vida para que me operen o para que me tenga un médico. ¿Ah? Otro es la flexibilidad, ahí es un caso también, otro, Sara es un caso muy grande a nivel estudio mundial, porque Sara, que ahora lo digo, es Jane, entró a competirle, Sara en lo que fue también muy disruptivo o muy pionero es en tener la capacidad de cambiar las conexiones muy rápido en función de la demanda. Cuando un artículo empezaba a ser muy demandado, rápidamente cambiaba los estilos, cambiaba las producciones, cambiaba todo y lograba cambiar colecciones enteras en plazo de 2 semanas. Eso es lo que se llama el fast fashion. Justamente el pionero en el fast fashion fue Sara, con todo el impacto negativo que tiene para el medio ambiente. Nada, fue pionero. Eh, Justamente es eso. Lo que hace es cambiar, logra cambiar una colección en semanas. Tal fue así que también Sara después empezó a impartir la moda. En algún punto el que definía qué era lo que se iba a usar era Sara. O sea, Sara terminaba impartiendo muchas veces la moda a nivel mundial. Decía, bueno, lo que salía en Sara en definitiva era lo que se iba a usar en el resto del mundo. Entonces mucha gente se basaba en eso para después armar sus colecciones. Entonces eso también le daba a Sara también mucha flexibilidad. Decir, bueno, yo soy el que impongo la moda, entonces yo a cada tanto cambio, le cambio la pisada y la gente me va a seguir eligiendo porque yo soy el líder y hago que todo el flujo se mueva, ¿sí? Después otro que también es un diferenciador es el servicio al cliente. No es lo mismo lo que yo decía. Si yo soy un prestador de un servicio, si yo tengo una atención cercana contra mi cliente, tengo servicio de atención al cliente, tengo una zona de dudas, tengo un chatbot para contestarle preguntas rápidas, así que yo probablemente me elijan más que las personas que no tienen ese servicio. Es un diferencial y cada vez es un diferencial más alto. Sobre todo, por ejemplo, en el comercio electrónico es una vía muy importante porque mucha gente va a pagar por algo que no lo ve. O sea, cuando yo voy a pagar por algo que no lo veo, el servicio que yo tengo ante una duda es fundamental. Porque cuando yo voy a una tienda, lo toco, lo veo y sé el tamaño, sé la calidad y sé si me gusta o no me gusta, pues me lo pruebo. Ahora, cuando no estoy en esa situación, brindar un servicio al cliente bueno hacen que me elijan a mí y a otra persona. Obviamente que la innovación, ahí, obviamente, el Apple es un gran representante de innovación, casi todos los productos, el iPhone, el iPad, el MP3, que ahora ya no existe más, pero el aparatito MP3, el smartwatch, fueron todos creaciones de Apple, así que obviamente es una gran empresa referente en lo que implica la innovación. Y otro es la sostenibilidad. Hay muchas empresas que se han querido diferenciar por sostenibilidad. Yo puse el caso de Tesla, pero también hay un caso muy bueno que es el de Starbucks. Starbucks ha trabajado mucho sobre asegurar la sostenibilidad de los productores de café y de las empresas que tratan el café. Entonces, ellos como que hacen mucha campaña de que trabajan con empresas, o sea, trabajan con productores que les pagan un sueldo digno, porque sí que la industria de café a nivel mundial es muy conocida que explota a los productores que viven en situaciones marginales cuando los grandes cafeteros se llenan de dinero. Starbucks como que promueve totalmente distinto y tiene toda una secuencia y demás. Ah, no sé qué están preguntando ahí, perdón. Eh, perdón. Bien, perdón. Santiago, si querés intervenir, abrí el micrófono nomás, aviso por las dudas. Sí, tranqui, tranqui. Gracias. Para que se me fue el...
Uy, se me fue esto. Bien. Bueno, nos queda poquito, quiero ir rápido. Acá lo único que le quería mostrar es el ajuste estratégico de la cadena de suministro, y es un poco de lo que hemos hablado acá, es el equilibrio entre... Un segundo que no sé cómo me esto acá. Acá. El ajuste estratégico es como lo que busca es lograr la coherencia entre lo que el cliente espera y la capacidad de respuesta que yo tenga. Porque no siempre logro cumplir con la demanda del cliente. Porque para cumplir con la demanda del cliente yo tengo que tener una capacidad de respuesta a hacerle frente. Y entonces, no siempre eso es posible, ¿ah? Y entonces, en realidad, a grandes rasgos, esta matriz, la matriz de Lee, lo que habla es un poco del tipo de cadena de suministro en función de esto, ¿no? De la relación que hay entre las prioridades del cliente o lo que el cliente valora y la capacidad que yo tengo para hacerle esfuerzo frente a eso, ¿no? Entonces, obviamente que implica que yo tengo que entender muy bien cuál es mi cliente, tengo que saber cuál es mi cliente y cuál es la incertidumbre de la demanda. ¿Dónde estoy posicionada? Yo soy, por ejemplo, Coca-Cola. Mi cliente lo conozco y la incertidumbre de la demanda es baja, porque soy una empresa de consumo masivo y es muy difícil que de acá a muchísimos años la gente deje consumir Coca-Cola. ¿Sí? Con lo cual, yo conozco a mi cliente, pero aparte conozco la incertidumbre que tiene mi demanda. Ahora, si yo soy una empresa de productos electrónicos, conozco a mi cliente, y si soy una empresa de un producto electrónico innovador, ¿no? Voy a sacar un producto, no sé, Apple cuando fue a sacar el smartwatch. La verdad que no tiene ni idea cuál va a ser su demanda, porque no existe un competidor que tenga una demanda similar. Entonces yo no sé cómo se va a adaptar mi cliente. Yo asumo, mi cliente, ¿quién es? El mismo que me compra normalmente un iPhone, el que me compra un iPad, ese probablemente sea mi cliente. Ahora, ¿cómo se va a comportar este producto? No tengo ni la más pálida idea. ¿Sí? Eso es la incertidumbre de la demanda. ¿Cómo se va a comportar mi cliente ante el producto? Y entender la capacidad de respuesta de la cadena hace así. Si yo puedo cubrir esa demanda, porque por un tema de diseño, por un tema de capacidad, o por un tema de que depende de un proveedor para poder hacerle frente a eso. ¿Sí? Entonces, lo que decía, acá tenemos las cadenas de suministro que tienen una incertidumbre de la demanda baja, ¿sí? Y que tienen una capacidad de hacerle frente a la demanda alta. Esas por lo general son las de consumo masivo, son las cadenas eficientes, son las que compiten por costos, una Coca-Cola, un Walmart, son empresas es lo que digo, de consumo masivo que lo que buscan es hacer sus procesos eficientes y seguir produciendo mucho volumen, porque aparte saben cuánto van a vender, tienen capacidad, no tienen mayores riesgos en el abastecimiento de las materias primas para hacer frente a esa demanda. Solamente el único momento que Coca-Cola, por lo menos en Uruguay, tuvo problemas fue cuando tuvo la crisis del agua, que el Estado le dijo a Coca-Cola y a Pilsen, che, achiquen con la coca y hagan agua. Pero si no, no pasaba nada. Después, cuando tengo una incertidumbre alta y una capacidad alta, estoy en las cadenas de suministro responsivas, que son las que tienen foco en la detección de cambios rápidos. Un poquito. Quiero dar un ejemplo, por ejemplo, ahí va. La que está acá es, por ejemplo, Zara. Zara, el fast fashion, lo que hace es, ante una demanda que cambia constantemente, porque cambian las temporadas, porque cambian los gustos, porque vino Shane y qué sé yo, tiene la capacidad de adaptarse muy rápidamente a una demanda que cambia muy rápido, ¿sí? El fast fashion son eso, es una cadena responsiva. Yo respondo ante la demanda del cliente y tengo la capacidad de responder, tengo la capacidad de hacerle frente. ¿Sí? Después están las cadenas de riesgos compartidos, que estas cadenas justamente son las que tienen una demanda relativamente estable, pero por algún motivo no pueden hacerle frente a esa demanda. Ya sea porque dependo de un proveedor de un artículo, de lo que yo decía. Si yo soy una empresa que depende de los microchips de Israel y solamente compro los microchips a Israel, lo que puede pasar es que si en algún momento pasa lo que pasó en un país
que normalmente está en conflicto, me quede sin microchips. Entonces, ese tipo de cadenas por lo general buscan minimizar esos riesgos diversificando proveedores o haciendo alianzas con otras empresas para minimizar el impacto de algún problema que puedan tener. ¿Ah? Y después las ágiles son las que tienen una incertidumbre de demanda muy alta y aparte tienen una capacidad baja de respuesta, sobre todo porque muchas veces son productos innovadores, ¿sí? Son productos que no tienen una historia tan alta, entonces no tengo la capacidad de respuesta tanto, ¿no? Que son por lo general las ágiles. ¿No? Y acá un poco lo que le decía, para terminar y no demorarnos más, ¿qué aporta el contador y el licenciado en Administración de Empresas en todo esto? Bueno, para mí es un rol fundamental y por eso estamos aquí. Es fundamental en el análisis económico de las decisiones logísticas, ¿no? En el diseño del modelo. Ay, me quedó cortado ahí. Diseño del modelo me quedó cortado. A ver qué quise poner. Ahora después lo pongo. No sé qué quise poner ahí, que me quedó exactamente ahí. Ahora después. Soporte en la gestión de inventarios. Ah, ¿saben qué? Me había quedado cortado con el. Me había quedado cortado con lo de acá. Porque vieron que están todos cortados, ¿no? Están todos cortados. Me había quedado cortado con la otra pegada. Ahora después lo veo. Tranqui. Pero bueno, en realidad el rol creo que a lo largo de toda esta clase lo hemos visto, porque es clave, es fundamental para alinear la estrategia de logística con la estrategia financiera, traducir toda la información de la operación. Ahora a lo largo de todas estas clases vamos a ir hablando tema a tema, qué es cada tema, desde el punto de vista meramente operativo y el impacto que tiene el rol del controller. Yo le llamo controller al rol, porque en realidad es el control de gastos, cómo traduce lo que está pasando en el piso a un número que después le tiene que mostrar a alguien desde el punto de vista. Evaluar retornos a inversiones logísticas. Muchas veces cuando nosotros tenemos que tomar decisiones de decidir por una inversión, el que me tiene que decir si vale la pena o no vale la pena, es el que tiene la capacidad de evaluar estos retornos. Colabora con las decisiones tácticas, o sea, las decisiones tácticas son las decisiones del día a día, de micro decisiones que tienen impacto en costos, y obviamente colabora con las decisiones estratégicas, o sea, ya las de más largo plazo. Garantiza la trazabilidad, el cumplimiento y la mejora continua. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes forman partes de roles de contralor, o sea, no solamente están en la parte de decisiones, pero también forman parte del punto de contralor en lo que respecta a todo esto. Tiene un flujo que después, por ejemplo, en mi caso, yo las ventas las tengo que declarar porque eso va a la DGI a mí me audita, entonces el que se asegura que yo esté facturando de manera correcta, esté imputando el IVA como corresponde y demás, obviamente ese contador está en el área de contador, de auditoría, que ese es el área que más conocen, pero muchas veces a mí me pasa que cuando vienen los auditores a auditarnos, tienen que tener conocimiento de la operación que están auditando. O sea, más allá de la normativa, tienen que tener un conocimiento de qué es lo que están auditando para poder aplicar la normativa de manera correcta. ¿Ah? Bueno, no lo voy a aburrir más. Vamos a terminar por acá, porque aparte empezamos tarde un poco por las complicaciones que tuvimos. Ay, perdón, yo me sentí un cacho que me duele la espalda, qué río. Bueno, chiquilines, nos vemos la semana que viene, ahora sí, a las 7. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bien. Nada, y los espero acá, los espero en el salón. Así nos conocemos y no estoy hablando sola como una loca y pobre la compañera. No viene eso. Cuídense. Bueno, muchas Gracias. gracias. Muchas Chau, gracias. chau. Chao, chao. Gracias.